¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, su programa de enigmas, hechos que desafían lo cotidiano y más, mucho más, a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, asimismo también Estación Lamas 96.3 en la región San Martín y por supuesto que sí, Imperial 299.5 en Lima Sur. Asimismo también Edenex.es, la radio del misterio del amigo Alberto Guzmán, un fuerte abrazo para él, y Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, que es el canal que, como yo digo, no es estrictamente mío, sino de todos ustedes que ya conforman esta familia que tiene más de 10.000, ya nos vamos para los 11.000 seguidores. Gracias por estar en esta nueva ocasión, un nuevo mes, además mes de julio de 2024. Aquí donde yo vivo actualmente, que es la ciudad de Lamas, en la región San Martín, este mes es bien interesante porque se celebra la fiesta dedicada al triunfo de la Santa Cruz de los Motilones. En sí, no es una fiesta de un solo día, es una fiesta que abarca desde el 1 de junio, por lo menos hasta el 16, donde toda la ciudad pues está llena de bailes, de celebración, también hay conciertos, comida, hay cosas muy bonitas, ¿no?, que forman parte del acervo cultural no solo de la región San Martín, sino por supuesto también es patrimonio de todos los peruanos. Y también han renovado aquí la plaza de armas, está muy bonita. Así que un gran saludo, un fraterno abrazo para todos los que nos escuchan desde la ciudad de Lamas, desde la región San Martín, ¿no?, los días sábados por la noche. Hace poquito, ha sido también 29 de junio, un día dedicado a San Pedro y San Pablo. Así como por ejemplo en la Amazonía peruana es el 24 de junio la festividad más importante de ese mes, ¿no?, ese mes que acaba de culminar con San Juan Bautista, que tiene relación con el solsticio de invierno. Eso lo hemos hablado en un programa anterior, ¿no? San Juan Bautista, el solsticio de invierno aquí, también se celebra el solsticio de verano, en el hemisferio norte. Tuvimos a Vicente Rocamora hablando con nosotros al respecto, y bueno, también el Inti Raymi y otro tipo de conmemoraciones, pero sobre todo los puertos de la costa peruana. En este caso, si nos centramos en nuestro país, la festividad más grande de junio es la de San Pedro y San Pablo, porque justamente esto es de origen religioso. Se considera que aquellos que inauguraron el cristianismo fueron esos dos, los apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, que pues tuvo una relación muy cercana con Jesús de Nazaret, y cuando Jesús ya después de fallecer, de ser en realidad cruelmente asesinado con la crucifixión, cumple su promesa de volver tras 3 días, o sea, la resurrección, y se dice, bueno, según algunos, que asciende a los cielos, o en todo caso desaparece de nuestro mundo visible. Y bueno, según algunas fuentes, ya Pedro era de por sí desde antes el líder de los apóstoles, según otros no, pero en todo caso es indiscutible que sí lo es tras la desaparición física de Jesús de Nazaret. Por eso es que al final la Iglesia Católica, aunque esto pues no está exento de polémica, lo considera como su primer papa. En todo caso, digamos que fue obispo de Roma y fue fiel hasta el final. Nosotros sabemos, ¿no?, mediante la Biblia y otros escritos también se menciona que él pasó por aquello de las negaciones respecto a Jesús de Nazaret cuando éste se encontraba por su pasión y rumbo a la muerte, a la crucifixión. Fue algo que nunca dejó de pesar en el alma de Pedro,
y esto hizo que se fortaleciera su fe y su compromiso, al punto que al final él también se dice que muere crucificado, y además crucificado de cabeza en la ciudad de Roma, porque se consideraba indigno de ser incluso muerto en la misma posición que su Señor. En el caso de Pablo es muy curioso, porque él, pues, aunque se le denomina apóstol, nunca conoció físicamente, personalmente, a Jesús de Nazaret. De hecho, él era uno de los peores enemigos, una de las pesadillas de los primeros cristianos, ya que se dedicaba a perseguirlos y a ordenar su muerte. Él era, pues, era un fanático perseguidor de cristianos, hasta que se dice que tiene algún tipo de visión mística. Según los evangelios, habría sido la presencia del propio Jesús, que pues se le aparece de una manera luminosa cuando él está yendo hacia Damasco, y a partir de aquí viene un proceso de conversión que lo volvió en realidad uno de los forjadores del cristianismo como lo vamos conociendo. De hecho, muchos opinan que el cristianismo actual está hecho a partes iguales por Jesús de Nazaret y por Pablo o Saulo de Tarso, que era su verdadero nombre, debido a que pues muchas de las cosas que actualmente se consideran como propias del cristianismo, o a las que un cristiano pues acude para citar cuando toma la Biblia, no están en los evangelios que relatan la vida de Jesús, ni siquiera en el Antiguo Testamento, que en realidad es escritura principalmente para los judíos, ¿no? Es precristiana, sino en las cartas apostólicas, en las cartas de Pablo, que fueron una correspondencia, eran misivas que él, ya como el líder del cristianismo, dirigía a distintas comunidades, ¿no? A las comunidades, por ejemplo, como la de Galacia, los Gálatas, a los Efesios, a Éfeso, en la actual costa de Turquía, que era una ciudad en realidad griega en ese tiempo. E incluso dicen que hay otras cartas como la de los laodicenses que no fueron aceptadas por la iglesia, pero por ahí existen, están dentro de lo que se considera como escritura apócrifa, y es totalmente normal que existan, porque eran eso, solo misivas, y las comunidades cristianas desde el inicio ya estaban floreciendo en muchos lugares, sobre todo en los que eran de cultura griega, porque los griegos estuvieron entre los primeros. No estamos hablando necesaria o únicamente de la Grecia actual, sino que la cultura griega era preponderante en toda el área, sobre todo del Mediterráneo oriental. Entonces los griegos, por ahí se dice, ¿no? Esto lo menciona en el libro de Durantia, en realidad respecto a todos los grecorromanos, o sea, el imperio romano, que habían llegado a un punto en el que tenían un imperio, ¿no? Como se dice, el imperio estaba dominado políticamente por los romanos, pero los romanos por sí mismos no tenían una cultura descollante, impresionante, con la magnitud que requiere un imperio tan enorme, ¿no? Digamos, no estaba al nivel. Quienes le dieron esa cultura, el aspecto filosófico y todo, fueron los griegos. O sea, se puede decir que Roma conquistó políticamente el Mediterráneo oriental griego o de cultura griega, pero Grecia conquistó Roma en lo que ellos no poseían, lo que los romanos no poseían, es decir, en la filosofía, en la cultura, incluso los dioses que tenía el panteón tradicional romano no eran otra cosa que divinidades griegas a las que les cambiaron el nombre, ¿no? Pero lo que justamente a esto me refería con el libro de Durantia, inclusive menciona, es que el imperio carecía de una religión que tuviera la dignidad, una dignidad imperial, una dignidad para digamos, una entidad de esas características, porque sus dioses eran muy parroquiales, eran demasiados. Ninguno tenía pues algo así como para poder constituirlo en una divinidad a la altura de las circunstancias. De pronto, más que los romanos propiamente, los latinos, es decir, sino los griegos más bien descubren el cristianismo, y es más, ellos pues, y esto figura también en la Biblia, tenían en el Areópago un espacio reservado al Dios desconocido, a este Dios magnificente, grande, abarcante,
que todos sabían que debía de existir, lo intuían. Total, Grecia fue, digamos, una de las culturas que llevó la filosofía y la especulación, por ahí la indagación en la mente y en el alma humana es mucho más allá que otras culturas. Entonces ya intuían esto, ¿no? O tenían tantos y tantos dioses, ellos también los romanos y en general todas las culturas del mundo en ese tiempo, que decían, debe de haber algo más allá, quizá algo que esté por sobre todo esto, un Dios al que ya no podemos conceptuar, no podemos poner como que es el Dios de la fertilidad, el Dios de las cosechas, el de la lluvia o el de los libros, sino que algo más allá. Y justamente fue Pablo quien llega y realiza el que, como digo, para muchos es el acto fundacional del cristianismo, cuando él en el Areópago se dirige a los ahí presentes y declara que ese Dios desconocido al que le dejaban un espacio ahí y que ya intuían no era otro que el Dios de Jesús de Nazaret, y lo dijo con tanta fuerza y convicción. Y seguramente el mensaje cristiano inicial ya había llegado, o por lo menos de oídas era conocido por algunos de los que estarían ahí, ¿no? No en vano una de las cartas que dirige el propio Pablo es a los Corintios. Corinto está en Grecia, así que ya habían comunidades cristianas por ahí. Es como que esto hace match con la mente de distintos personajes, en realidad de muchos de los que estaban en la audiencia, y dicen, caramba, el cristianismo nos habla de esto, es interesante filosóficamente, ¿qué será eso que nos está hablando este señor Pablo? Dicho sea de paso, me parece que en ese momento todavía no se le conocía como cristianismo, se dice que se les conoció o les pusieron el primero apodo, luego nombre de cristianos por primera vez en Antioquía. No fue algo que Pablo dijese, o Pedro, nosotros somos cristianos, ¿no? Eso se lo pusieron otras gentes seguramente, y de ahí al final lo adoptamos como somos cristianos, como cristianismo, ¿no? Pero lo cierto es que este discurso marca el inicio de lo que ahora conocemos como cristianismo. Así, seguro que ni Pablo se imaginó la trascendencia que tuvo ese evento. Hubo, por supuesto, dicen entre Pedro y Pablo una serie de discusiones. Al final eran seres humanos y siempre en nosotros es parte de nuestra naturaleza la lucha por el poder, el quién manda acá. Así que al parecer hubo desencuentros, sobre todo porque Pablo nunca conoció en vida física a Jesús de Nazaret y se proclamaba apóstol de los gentiles. Y se dice que justamente parte del éxito de Pablo en los inicios del cristianismo fue que supo hacer ciertas transacciones, en el sentido de cesiones, ¿no? Si bien el cristianismo naciente era una religión que ya tenía pues una dignidad imperial, había cosas que ceder, porque los romanos, los griegos y otros pueblos de ese entonces, por ahí había cositas que no iban a dejar. Es lo que, por ejemplo, actualmente se le critica desde algunos puntos a la Iglesia Católica, que es heredera directa de ese cristianismo de los inicios, incluso con base en Roma. El asunto de, bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es que el cristianismo católico, sobre todo, adoptó aquello de llegar a distintos pueblos e inmediatamente realizar sincretismo, ¿no? O sea, estamos aquí, hay ideas preexistentes, por ejemplo, el tema de la Navidad. Bueno, hay una serie de asuntos el 25 de diciembre. Nosotros vamos a tomar la fecha para, como ya habían olvidado cuando era el nacimiento de Jesús, o en realidad nunca fue algo a lo que le dieran importancia. Entonces 25 de diciembre, de hecho antes lo celebraban como hasta ahora lo hacen en algunas iglesias el 6 de enero, 7 de enero. Bueno, esto de ahí de repente pues lo que ha ocurrido cuando el cristianismo llegó a América, ¿no? Aquello de, bueno, hay una serie de celebraciones preexistentes, ¿no? De las culturas prehispánicas quizá. Entonces vamos a buscar paralelismos. Ellos adoran a tal o cual Dios, tiene tal o cual cualidad. Vamos pues a equipararlos con un santo cristiano, y así simplemente como que va fluyendo, la cosa se va cristianizando. Este es un carácter muy muy curioso
que lo tiene hasta ahora el cristianismo más tradicional, o sea, la Iglesia Católica principalmente, pero viene curiosamente desde esas primeras transacciones que hizo Pablo, ¿no? De muy bien, está bien, hay cosas que ceder, vamos a ceder no en lo principal, pero sí con algunas otras cosas para que igual el mensaje principal sea lo que vaya fluyendo, ¿no? Y por eso es que ocurren estas cosas. El sincretismo nació con Pablo, curiosamente. Pero bueno, entonces por eso les digo, el día de San Pedro y San Pablo no es algo tan así simplemente que nosotros lo estemos teniendo como un feriado en el caso del Perú, porque sí, sino que podemos reflexionar que es prácticamente el pistoletazo de salida de lo que ahora conocemos como el cristianismo, la religión más extendida y con más adherentes en el mundo, ¿no? Y que aunque muchos no lo saben, pero ha experimentado uno de sus mayores crecimientos justamente entre los siglos XX y XXI, porque a inicios del siglo XX lugares como África subsahariana o Corea del Sur no tenían casi cristianos, y ahora el cristianismo es la religión con más adherentes en África, sobre todo en África subsahariana, y dentro de los que son creyentes, porque la mayoría es no afiliado, no creyente en Corea del Sur, el cristianismo tiene más adherentes que el budismo, que es mucho más antiguo ahí, aunque también hay algunos elementos que están, por ejemplo, en el Museo Cristiano de Corea, ¿no? Que demostrarían que algunos cristianos llegaron hasta allá hace muchos siglos, quizá en la época de los nestorianos, siglo X inclusive, por ahí 8, 10 más o menos. Entonces, pero bueno, el cristianismo como tal en Corea ha surgido recién entre los siglos XIX y XX y ha llegado para quedarse, ¿no? Incluso dicen que es uno de los móviles, una de las fuerzas que impulsan a que muchos surcoreanos lancen mensajes, intenten comunicarse con los norcoreanos. La difusión del cristianismo, por ahí se dice que incluso cuando envían estos globos, ¿no?, de Corea del Sur a Corea del Norte, les están enviando también, por supuesto, alimentos, porque primero hay que alimentar el cuerpo y ya después tenemos, digamos, las fuerzas para alimentar el alma y cuestionarnos por cosas del espíritu, pero también USBs donde hay desde fotografías de la sociedad surcoreana, películas surcoreanas y los famosos artistas de K-pop y todo esto, pero también versiones digitales de la Biblia, porque Corea del Norte, antes de estar en la situación actual, tenía en Pyongyang una naciente, una floreciente comunidad cristiana, incluso lo conocían como la Jerusalén del Este, ¿no? Entonces miren todas las reflexiones a las que nos lleva una fecha como la del 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, que seguro que ni Pedro ni Pablo se imaginaban, no tenían conciencia de a lo que estaban dando origen y a lo que llegaría a ser el cristianismo. Sí tenían, eso sí, una fe enorme que ya muchos quisiéramos hoy. Y bueno, el día de San Pedro y San Pablo yo estuve en Chancay. Chancay es una ciudad pequeña, pero muy bonita al norte de Lima, conocida por asuntos como el Castillo de Chancay, que es una edificación que es un símbolo de esa ciudad. También tiene playas, sobre todo en la zona de Chancaillo, que tienen estos como chorritos, caídas de agua de los acantilados, como antes habían en la costa de Lima, que por eso se llama Costa Verde, y aún queda alguno en la Costa Verde, ¿no? Estos como manantiales que surgen, pero en Chancay son actualmente mucho más abundantes. Recuerdo de adolescencia, por ejemplo, para mí es ir a la playa La Viña, posteriormente también la playa La Calichera, que hace no mucho se hizo conocida por digamos, los medios y también las redes. La playa, por ejemplo, de Chakraimar hacia el sur tiene por ahí una edificación de los Hare Krishna, que también es bastante bonita, el Ecotruli le llaman. Y bueno, en Chancay hay otras cosas, como por ejemplo, ahí está el origen de una de las señas de identidad peruana en cuanto a panes, a bizcochos. Hay otras culturas en nuestra región, por ejemplo en Chile. Algo en lo que ellos destacan es en la elaboración de panes, ¿no? Por ejemplo, el pan batido, tienen la marraqueta, que están catalogados entre los mejores del mundo por Taste Atlas y por otros, ¿no? En el caso de Perú también tenemos variedad de panes. De repente nosotros destacamos más en distintos platos típicos, es nuestro fuerte, ¿no?
Pero no podemos dejar de, así como recordamos por ejemplo al Panchapla de la zona de Ayacucho y a otros, recordar pues a ese rico bizcocho que se denomina chancay, justamente porque la panificadora que digamos donde se hizo de forma original está aún en Chancay, ¿no? Y de ahí vienen tantas expresiones incluso en nuestra habla popular. Es una ciudad pequeña, bonita, pero interesante, ¿no? Y también hay, por supuesto, en su plaza de armas un monumento en conmemoración a aquel el luchador de la Guerra del Pacífico, cuando pues los chilenos querían incluso desembarcar en esa zona, y ahí es donde hunden a uno de los barcos que todavía está durmiendo el sueño de los justos bajo el mar chancayano, ¿no? Y también ahora hay toda una polémica en Chancay por el asunto de que pues se está haciendo un nuevo puerto relacionado a las inversiones chinas. Entonces, bueno, es un asunto geopolítico para China, pero podría traer beneficios para el Perú, aunque por supuesto ustedes saben que todos estos asuntos vienen con su letra pequeña, y también hay temas de contaminación, quizá de posible afectación a los recursos naturales, y lamentablemente esas costas, las costas de Lima y todo, pues han tenido problemas con asuntos como derrames de petróleo no hace tanto, así que la naturaleza en esa zona de por sí está afectada, así que hay voces a favor y en contra, pero parece que esto pues ya no hay quien lo pare, ¿no? Es una inversión grande. Entonces yo me encontraba ahí pues en Chancay, en buena compañía, y justamente pues en el puerto estaba empezando la celebración. Me recuerdo cuando pues yo vivía en Lima y me iba a Chorrillos, ¿no? Que también es un lugar tradicional de pescadores, un puerto, y lo que hacen es, entre otras cosas, además de la procesión de la imagen de San Pedro, ¿no? Incluso con su mitra, es por lo que los católicos lo consideran como el primer papa, ¿no? Entonces lo pasean, incluso también lo llevan hacia el mar en una barca de pesca, ¿no? Para que bendiga. Bueno, era un pescador originalmente Pedro. Y en el caso de Chancay a mí me agradó porque incluso iniciando la mañana pues nos invitaron un rico ponche, la gente muy amable, los pescadores, y de ahí iniciaron la procesión, y conforme iba pasando por, digamos, los distintos lugares donde vendían comida marina, que seguramente también eran casas de pescadores, la imagen que procesionaba miraba hacia las casas y hacían que se incline, como haciendo una reverencia, ¿no? A esto hay que, por supuesto, siempre verlo desde una perspectiva cultural, y todo ello es parte de la riqueza, en este caso, de nuestro país y de sus gentes. Y lo curioso es que pueblos dedicados a San Pedro no solamente hay en la costa, propiamente en la costa oceánica peruana, sino que hay distintos pueblos ya en el interior. Por ejemplo, San Pedro de Quinocay, que ya está en Yauyos, ¿no? Y otros que uno dice, oye, pero están alejados del mar, están a varios, pero bastantes decenas, si no acaso cientos de kilómetros del mar, pero esto nos da también pistas de cómo era anteriormente el comercio, ¿no? Para llevar el pescado del mar a otros lugares, así como hay sitios cerca de Lima, por ejemplo, Nieve, ¿no? Nieve, uno dice, ¿por qué se llama así? Aquí caía nieve. No, es porque era un lugar que desde época del periodo español, quizá incluso desde el periodo prehispánico, pues con distintas técnicas ahí almacenaban nieve que llevaban desde las altas cumbres andinas para después convertirla en un elemento de protección digamos, de los alimentos, o sobre todo en el periodo español para transformarla en algún tipo de helado, de dulce, algo que pues paliara la molestia del sofocante sol de verano, sobre todo, ¿no? Entonces, así como yo siempre por eso voy a la etimología, nieve era por este lugar donde se guardaba la nieve, valga la redundancia, ¿no? El hielo de las altas cumbres. Los pueblos que tienen a San Pedro como su santo patrono, pues también nos hablan de antiguas, vamos a llamarla así, carreteras, caminos por los que iban los frutos del mar, el pescado y otras cosas. Y es por eso que en lugares alejados tienen como santo patrón a San Pedro.
también en puntos de la Amazonía o del propio centro de ya la región andina lo tienen. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, evidentemente porque también nuestro país es pródigo en brindarnos peces en los ríos de la Amazonía, de la sierra, en los lagos, por supuesto que sí, así que también ahí, además no nos olvidemos, recordemos que Pedro no era un pescador de mar abierto en el sentido de que él estuviera en este caso en el mar Mediterráneo o en el mar Rojo, que es un entrante que llega del Océano Índico, sino que donde él ejercía sus labores era un lago. El mar de Galilea tiene ese nombre, igual que el mar Muerto y otros, pero no deja de ser también conocido como mar de Tiberíades, un mar interior, el mar de Galilea. Así que, bueno, un abrazo sobre todo fraterno para todos los que de una u otra manera o se llaman Pedro, que también es mi primer nombre y es el nombre de mi papá, que también ha sido su cumpleaños. Bueno, le pusieron Pedro por justamente el día de Pedro y Pablo, y de ahí yo heredé su nombre, así que también tengo relación con ello. Bueno, un saludo para todos los que se llaman Pedro, para los Pablos, y claro, como no, para los que se dedican a ese gran oficio de la pesca. Y también, por supuesto, un saludo para todos quienes realizan labores de misión, labores de difusión de alguna corriente religiosa, espiritual, sobre todo en este caso del cristianismo, porque el primer gran misionero fue sin duda conocido como el apóstol de los gentiles, porque en ese tiempo pues había una discusión sobre si el evangelio, la buena nueva cristiana, pues había de llegar únicamente a los judíos y a uno que otro también que se uniera, pero si se debía de forma masiva dirigir hacia lo que llamaban los gentiles, es decir, a los no judíos, y Pablo fue el que se encargó de eso, ¿no? Así que ahora hay muchas personas que están en misiones de distintas iglesias que consideran que tal o cual tiene la verdad. No vamos a entrar en eso, pero vaya un abrazo porque es una labor muy esforzada y a veces un tanto agridulce, pero después se vuelve dulce en cuanto a los logros, ¿no? A todos los que son misioneros alrededor del mundo. El primer misionero, como digo, fue en este caso Pablo. Saulo de Tarso, luego Pablo. Bueno, eso el 29. Miren, ya vamos para medio programa y no hemos salido del 29. Pero también hay una conmemoración, y esta tiene más aún que ver con el mundo de los enigmas, el mundo del misterio, el 30 de junio, y a veces pasa un tanto desapercibida. Y ustedes dirán, pero Fernando, ¿qué se celebra? A ver, pues sorpréndenos. Bueno, en primer lugar, suena un poco raro, ¿no? Pero esto ha sido incluso instaurado por las Naciones Unidas, el Día de los Asteroides. Incluso ustedes pueden ingresar a la página web oficial de las United Nations, las Naciones Unidas, que nos indican ahí que el 6 de diciembre de 2016, ni más ni menos que la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, vaya que tuvo un origen importante, aprobó la resolución A/RES/71/90, en la que se declaró el 30 de junio como el Día Internacional de los Asteroides. Y ahora viene, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el mundo del misterio? Pues, vamos a citar el documento. Para celebrar cada año a nivel internacional el aniversario, aquí yo hago un paréntesis, este año sería el 116 aniversario, ¿no? El aniversario del impacto de Tunguska en Siberia, Federación de Rusia, ocurrido el 30 de junio de 1908, y para aumentar la conciencia pública sobre el peligro de impacto de los asteroides. Vamos un poquito más, ¿ya? El Día Internacional permitirá sensibilizar al público sobre los riesgos del impacto de asteroides e informar sobre las medidas de comunicación en caso de crisis que se adoptarían en todo el mundo si hubiera una amenaza verosímil de impacto de un objeto cercano a la Tierra. La decisión de la Asamblea General se adoptó a raíz de una propuesta de la Asociación de Exploradores del Espacio que fue aprobada por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos. Bueno, el tema con esto es que incluso a nivel oficial se está recordando el asunto de Tunguska. Se le ha querido dejar
vamos a decirlo así, para cerrar ese incómodo asunto, como que debió tratarse pues de un trozo de un cometa que ya estaba destruido y de pronto entró en la atmósfera terrestre y explotó justamente sobre lo que actualmente conocemos como, y en ese tiempo también, como el territorio de Rusia. Otros dicen que fue pues un asteroide que estaba vagante por ahí y de pronto fue atraído por la gravedad terrestre. Pero lo cierto es que esta es una manera de verlo, como se dice, para ya cerrar, darle el carpetazo y decir esto fue, no puede ser otra cosa. Pero ¿qué pasó ese 30 de junio ya tan lejano de 1908? Bueno, en ese momento la zona pues de la taiga, los bosques casi helados que se extienden por cientos y cientos de kilómetros en la Siberia rusa, quizá pues eran, como digo, incluso más despoblados que hoy. Por ahí pasaba el ferrocarril transiberiano, una de las grandes construcciones de la historia humana, no solo de Rusia, y la calma de los escasos pobladores se vio rota ante, primero, la aparición de un objeto en el cielo que algunos describieron de una manera muy poco asteroidal, en el sentido que se dice que pues tenía incluso una forma tubular, que tenía un color azulado, que hizo incluso algún movimiento en el aire como una maniobra, lo cual no es nada asteroidal, y tenía un gran brillo. Se dice pues que esto apareció, volvamos al asunto, forma tubular, brillo un tanto azulado e intenso, que hace algún tipo de maniobra como si intentara no caer, y explota al parecer en el aire, produciendo un gran estruendo. Pero no solo un gran estruendo, sino que con esto la onda expansiva hizo que cientos de kilómetros de bosque, de árboles de la taiga siberiana, algunos se vinieran abajo, otros quedaran doblados, y pues felizmente que es una zona donde no hay mucha población, si no esto hubiera sido un desastre que ya ni les cuento a nivel de pérdidas humanas. Fue un asunto que incluso se dice que llegó a mover las vías del propio, que por eso le hemos mencionado, ferrocarril transiberiano, y produjo algún tipo de alteración, algún tipo de, digamos, como que descolocó los elementos de la propia atmósfera terrestre, que se comenta que en puntos tan lejanos como puede ser el norte de, digamos, las Islas Británicas, el norte de Europa, incluso puntos de otras partes del globo, se podía leer en las horas nocturnas, sin necesidad en ese tiempo de una vela o de un candil, porque había quedado una extraña fluorescencia, unos brillos singulares en la atmósfera que proporcionaban, y no se trataba de auroras, sino que eran como ecos de la explosión. En cientos de kilómetros también, eso sí, los ecos de la explosión misma en cuanto a sonido se dejaron sentir, y los sismógrafos de distintas partes del mundo captaron que algo había ocurrido, pero no era un terremoto, era otro tipo de explosión. Mucho tiempo después hubo exploradores que intentaron encontrar el punto de supuesta caída de un asteroide, no encontraron cráter alguno, encontraron eso sí todavía las señales de la devastación. Se dice que algunos incluso pues vieron que habían como algún tipo de bolitas o desechos metálicos por aquí, por allá, pero todavía seguía la devastación de cientos de kilómetros de árboles torcidos. Se llegó a la conclusión de que entonces el asteroide había explotado, o lo que fuera eso, en el aire, y ahí es cuando justamente se recogen también los testimonios de la forma del objeto, del brillo, y de que habría intentado maniobrar y habría explotado en el aire. Desde el punto de vista de la ufología, y yo ahí me incluyo, sé que yo soy muy crítico, los que son seguidores del programa lo saben, con temas que a veces califico como sensacionalistas, pero en esto sí me uno, digamos, a
distintos entusiastas, seguidores de los asuntos del fenómeno ovni, investigadores también, por supuesto, muchos investigadores que opinan que se pudo haber tratado de algún ingenio tecnológico extraterrestre, que por algún motivo, pues, porque el hecho de que vengan de civilizaciones supuestamente hiperdesarrolladas no quiere decir que estén exentos de fallos, ¿no? Seguramente por algún motivo querían aterrizar, como tantas veces se dice, en el planeta Tierra, pero algo salió mal cuando esa nave estaba atravesando la atmósfera terrestre. O bien iban por los espacios, sufrieron alguna avería y quisieron por ahí entrar hacia la Tierra para arreglar las cosas o para salvarse simplemente, pero cuando se dieron cuenta que ya todo estaba perdido y que su nave se iba a estrellar contra nuestro planeta y posiblemente tuvieran algún tipo de tecnología, no sabemos, con base nuclear, con lo cual eso iba a ser una catástrofe, o de por sí el impacto sería equivalente, eso sí, a un asteroide y podría ocasionar el caos en nuestro mundo. Vamos a decir así, estos seres hicieron lo posible para que no se produzca ese asunto, para evitar esa dantesca destrucción, sobre todo de vidas humanas, y lo dirigieron hacia un punto en el que sabían que había poca población humana, Tunguska. Y además intentaron hasta el último momento que la explosión ocurriera en el aire, ¿no? Igual, hubo cientos de kilómetros de árboles de la taiga siberiana afectados, pero vidas humanas que se sepa no se perdió ninguna, o se habrán perdido poquitas. Lamentablemente en esos tiempos las comunicaciones eran muy deficientes y no sabemos si habrán fallecido, eso sí, algunas personas que pudieran estar en comunidades aisladas de esos lugares, pero hasta donde se sabe no. La destrucción sí fue una cosa terrible. Pero imagínense que este objeto, lo que fuera, hubiera caído en una zona de mayor población, ¿no? Digamos en las Américas o en Europa, hubiera habido ciudades destruidas y quizá no cientos ni miles, sino millones de personas muertas y heridas. Entonces estos seres parece que al final incluso habrían provocado, quizá para evitar el choque, la propia explosión en la atmósfera y con esto pues causaron menor perturbación. Miren todo lo que pudo haber sido, pero sí, cada vez hay al menos, quizá, aunque también hay voces oficiales que dicen pudo haber sido esto, no solamente la hipótesis del trozo de cometa o el asteroide, que de ahí nace el Día Mundial de los Asteroides, sino algún ingenio tecnológico extraterrestre que maniobró hasta el final para evitar el choque y explotó y tenía algún tipo, no sabemos si de combustible o algo así, quizá con características relacionadas a la energía nuclear, y por esto es que produjo esa devastación que algunos dicen. Esto recuerda a escenarios cuando explotaron quizá, por ejemplo, las bombas en lugares, ¿no? Estos eventos tan desgraciados, tan fatídicos en Hiroshima y Nagasaki, o digamos algo más de esas características también por la afectación en la atmósfera, ¿no? Bueno, el día de Tunguska, le dicen algunos, uno de los grandes misterios de la historia actual de la humanidad, de la historia contemporánea, del siglo XX también, y por supuesto a nivel oficial el Día de los Asteroides, para tomar conciencia de que vivimos en un planeta aparentemente tranquilo, pero que en nuestro barrio, vamos a decir así, nuestro sistema solar, existen siempre este tipo de posibilidades de que algo nos caiga, y ahora mucho más, inclusive ya no solo hablemos de asteroides, sino de la multitud de satélites y de basura, de chatarra espacial que hay alrededor de nuestro mundo. El ser humano no solo está contaminando el planeta, las aguas, las tierras, sino ya incluso el espacio circundante, ¿no? Y que pueden caer, incluso hace poquito salió la noticia de que ya la NASA ha autorizado a la empresa de Elon Musk para que sean, por decirlo, los encargados de dirigir cuando la Estación Espacial Internacional ya no esté con más vida útil, ¿no? Y de ahí va a terminar en el fondo del Océano Pacífico, ¿no? O sea, incluso algunas veces terminamos dejando desechos en el espacio y otros nos lo traemos de regreso a la Tierra, pero no a un lugar para desmantelar, sino al fondo del océano también a contaminar. Terrible como es a veces la especie humana, pero más que la especie humana, aquellos que
que andan pues en asuntos de la tecnología y del descubrimiento, que deberían estar entre los más sensibilizados en el asunto de afectar lo menos posible a nuestro mundo y a nuestro barrio cósmico circundante, pero a veces pues hay estas cosas, ¿no? Entonces hay siempre un peligro que a veces se oculta, ¿no? Para evitar la alarma, dirían ahí, otras veces es impredecible, porque no es que tengamos ni siquiera a nivel de los más grandes observatorios ojos para todo el firmamento, y a veces no se ha ocurrido estos momentos en los que no se pueden enterar los científicos de un asteroide potencialmente peligroso hasta que está ya muy cerca o ya pasó cerca al planeta y ya se fue, ¿no? Pero la mayoría sí son detectados, y hay que plantear pues que tenemos el peligro de que ocurra lo que en el pasado pasó, por ejemplo, con el cráter Chicxulub, que se dice que le dio por lo menos el tiro de gracia a los dinosaurios y tantas otras especies. No vamos a decir que a nosotros nos va a pasar así como en las películas, pero nada quita que pudiera también ocurrir. Otro de los misterios relacionados a los asteroides es el asunto del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, que desde hace mucho ya se teorizaba, ¿no? Oye, esto está raro, ¿no serán los restos de un planeta que por algún motivo estalló, terminó destruido? Otros decían, y creo que ese es más o menos el consenso que hay ahora, ¿no? A nivel científico, que no, que se trató de masas de los orígenes del sistema solar, piedras y demás, que no lograron tener la atracción gravitacional suficiente, o quizá por la presencia del cercano gigante Júpiter, que evitaba que pudieran juntarse y formar un planeta más, ¿no? Pero dentro del mundo del fenómeno ovni, por supuesto, tenemos, por ejemplo, ¿no?, el famosísimo libro hecho en Perú de Yo visité Ganímedes, de Josip Ibrahim, ¿no?, José Rociano Holder. Y no es el primero en decir esto, pero digamos que es como que de lo más resaltante en el medio peruano de estos asuntos del misterio, que existía antes un planeta al que denominó el planeta amarillo, ¿no? Esto supuestamente habría sido contado por extraterrestres que vivirían actualmente en la luna conocida como Ganímedes, que es uno de los satélites más grandes de Júpiter, y que habrían sido descendientes de refugiados de quienes vivían en ese planeta amarillo, que terminó por causas naturales explotando, ¿no? Y también hay otros, digamos, contactados y demás, gente que asegura que ha tenido pues este tipo de visitas o comunicaciones con seres de otros mundos, a los que también les han dicho, bueno, eso era originalmente un planeta habitado inclusive, y terminó destruido. Algunos dicen que por causas naturales, otros que por una guerra nuclear tremenda entre facciones en las que estaban divididos sus pobladores, y ahora miren cómo ha terminado destruido, un poquito también como que enviando por ahí la señal, la advertencia a la Tierra, que anda desde hace mucho en una terrible cadena de quién produce más armas y quién las hace más letales, ¿no? Y por supuesto, muy aparte del cinturón de asteroides y de distintos cuerpos vagantes por nuestro sistema solar, también está en los exteriores del mismo, más allá de la órbita de Neptuno, otro cinturón más, incluso más grande también, que es tenido como desechos de los orígenes del sistema solar. También hay por ahí otro cinturón de asteroides, y de ahí también surgen la nube de Oort, en ese caso, ¿no?, los cometas. Así hay bastantes cosas. Y otro misterio con los asteroides está el del, no hace tantos años, catalogado como primer objeto interestelar que visitó nuestro sistema solar, Oumuamua, por supuesto que sí, ¿no?, con este nombre que yo le digo el asteroide del besito, ¿no?, Oumuamua, que fue toda una polémica, porque incluso científicos de la talla de Avi Loeb o Avi Loeb, como le quieran decir, pues mencionó que tenía, por sus características, digamos, de poca luminosidad, movimientos un tanto sospechosos, una forma muy aplanada,
las características de que no fuese un objeto artificial, no fuese un asteroide venido de otro punto del espacio ajeno a nuestro sistema solar, sino incluso algún tipo de antigua nave exploradora extraterrestre, quizá ya sin seres en su interior, quizá ya como quien dice en automático, pero todavía realizando algún tipo de reconocimiento de nuestro lugar en el espacio. Entonces queda eso. Otra vez el enigma de los asteroides se liga también a cosas que atañen más, pues quizá a la búsqueda infatigable de que no estamos solos en el universo. Bueno, cerremos lo del día de los asteroides. Bueno, y una noticia de actualidad, plenamente de actualidad, es un estudio científico, así científico, que ha sido publicado, realizado, ni más ni menos que por la Universidad de Harvard. ¿De qué trata esto? Pues tiene que ver plenamente con el principal tema del programa, que es la posibilidad de que no solo no estemos aislados, de que seamos un evento único en la evolución del universo, en el sentido de que somos seres vivos, y además seres vivos inteligentes y autoconscientes, sino que esto puede haberse dado en otras partes del universo o los universos. Pero no solo es esto, sino también la posibilidad de que ni siquiera seamos los únicos seres inteligentes y autoconscientes en nuestro planeta. Y al decir esto no me estoy refiriendo únicamente también a esos debates que vienen de hace muchísimo tiempo, pero que cada vez están siendo más contemplados, más revisados, más desarrollados respecto a la autoconciencia y a las capacidades elevadas, ¿no?, desde el punto de vista psíquico de, por ejemplo, de distintos animales, y no solamente mamíferos, sino también pueden ser los pulpos o algunas aves como los cuervos. A lo que nos estamos refiriendo es algo mucho más arriesgado, mucho más enigmático, pero solo como una posibilidad. Y cuando digo arriesgado, lo es porque ya sabemos que a muchos científicos, y de manera totalmente justificada, les da un cierto temor el salirse demasiado en sus especulaciones de la ortodoxia científica, porque también hay tabúes dentro de eso, ¿no? Cuando hablas de ciertas cosas, puede ser que duden de tus capacidades o incluso de tu salud mental, ¿no? Que hay incluso muchos prejuicios al respecto, incluso en ámbitos científicos, lamentablemente. Bueno, un grupo de científicos de Harvard han, como digo, publicado una serie de hipótesis en un estudio, y estos investigadores se han referido a 4 teorías que involucran a posibles entidades no humanas, a 4 formas, 4 orígenes de entidades no humanas que podrían estar relacionadas a los UAP, fenómenos aéreos no identificados, o los OVNI de toda la vida, ¿no? Este equipo estaba liderado por los investigadores Tim Lomas, Brendan Case y Michael Masters, y ellos se refirieron, como digo, a la posibilidad de la existencia de seres no necesariamente extraterrestres, sino en todo caso criptoterrestres, en el sentido de que vivirían con nosotros en nuestro mundo, en nuestro planeta, pero escondidos, y por eso es que no los detectamos. Un poquito recordamos eso, ¿no? Esas teorías, por ejemplo, la que siempre refiero, graficada en libros como La Quinta Columna del periodista JJ Benítez, respecto a que los seres de otros mundos, o en todo caso seres extraños, seres no humanos inteligentes, estarían infiltrados en la red social humana de tal manera que no los podemos detectar así nomás, ¿no? Bueno, lo que se dice también en una nota que está al comienzo de este estudio, un poquito como poniendo el parche para que nadie vaya a decir ¿cómo es posible que dicen eso? Dice lo siguiente: nos gustaría enfatizar que creemos que esta hipótesis es muy probablemente falsa, pero creemos
que aún así merece una investigación científica. Ahora, ¿cuáles serían estos 4 tipos de criptoterrestres o de seres que son inteligentes, no son humanos y viven en nuestro mundo? Solo que, como dice la partícula cripto, pues están escondidos generalmente. Empecemos y demos rienda suelta a la imaginación. Primero estarían los criptoterrestres humanos, es decir, seres inteligentes de alguna antigua civilización humana que pudo haber sufrido un cataclismo devastador hace miles de años, pero que si bien dejó de existir como civilización, vamos a decir así, visible, un grupo de ellos se habría salvado y estarían ocultos, ya sea integrados en otras civilizaciones humanas menos avanzadas que la suya, menos antigua, y entre ellos también nosotros mismos actualmente, y que tendrían quizá bases o por ahí algún enclave escondido quién sabe dónde, ¿no? Nos recuerda, por ejemplo, también esas leyendas que hay en tantos sitios alrededor del mundo que hablan de ciudades escondidas, la ciudad perdida de Zeta en medio de la Amazonía, Shambhala y otros que nosotros pues conocemos muy bien. Entonces quizá esto tendría una vertiente de realidad y serían estos seres, ya otros hablarían de la Atlántida, en fin, de civilizaciones tales o cuales, que no es que habrían desaparecido misteriosamente, no es que serían civilizaciones que únicamente habrían vivido en el país de las leyendas, sino que habrían tenido un final catastrófico y unos pocos se habrían refugiado. Quién sabe, después de un trauma generado por lo que sea que haya terminado con ellos, y por eso habrían decidido vivir ocultos. También esto nos recuerda, estoy hablando de fuera de este estudio, es algo que viene a mi mente, por ejemplo, el tema de las piedras de Ica, ¿no? Los objetos fuera de tiempo, también los ooparts, estos que se encuentran a veces en capas, en estratos muy bajos, indicando una antigüedad muy grande, o incluso incrustados en piedras, incluso pisadas humanas que se juntan, como en el río Paluxy en Texas, con pisadas de seres de antes de nosotros, supuestamente antes de lo que oficialmente inició la especie humana, dinosaurios en ese caso, y se preguntan cómo fue esto posible. Y sabes que ya ha habido civilizaciones hace mucho tiempo con la capacidad de, nunca mejor dicho, dejar huella en cuanto a los famosos ooparts, o huellas directamente de sus andanzas en cuanto a seres humanos por ahí, como en este y otros lugares que nos dejan pensativos porque no calzan con la cronología oficial. Entonces, cuando mencioné lo de las piedras de Ica es porque también, suponiendo que esas rocas sean por lo menos algunas reales y que sean verdaderos testimonios de lo que el doctor Cabrera de Arquea, que en paz descanse, denominó como la humanidad gliptolítica, pues sí, efectivamente podría haber ocurrido eso, y esto habría permanecido en el recuerdo de las civilizaciones más antiguas que quizá llegaron a tener un contacto más abierto con los últimos sobrevivientes de esa civilización anterior. La segunda teoría nos habla de criptoterrestres de origen homínido o de origen terópodo. Ya cuando mencionamos terópodo nos vamos acordando de los dinosaurios terópodos, ¿no? Vale decir los carnívoros, bípedos. La primera imagen que nos viene quizás es la del tiranosaurio Rex, ¿no? O alguno otro de estos, el Carnotaurus, si hablamos a nivel de Sudamérica, y otros, muchos otros. Bueno, el estudio en este caso desliza la posibilidad de que una comunidad no humana, pero avanzada, integrada por, digamos, ya sea alguna rama de los homínidos que logró un desarrollo grande antes de los actuales Homo sapiens, que somos nosotros, supongamos, ¿no? Los neandertales. Se dice que vivieron durante mucho tiempo, resistieron bastante. No se sabe hasta ahora exactamente por qué desaparecieron. Fue quizá alguna catástrofe. Pudieron haber sido muchas cosas, una plaga, una peste, no se sabe.
algún extraño virus. Lo cierto es que se dice que los neandertales tenían una capacidad cerebral mayor a la nuestra. Y también hubo otras especies de homínidos que podrían haber sobrevivido, ¿no? Hasta ahora se habla, por ejemplo, del hombre de Flores, que algunos especulan que estaría esto detrás de los avistamientos de los Orang Pendek, que son unas criaturas peludas, simiescas, pero con muchas características de seres humanos, que han sido avistadas y forman parte también del folclore de la isla justamente de Flores e islas cercanas en la actual Indonesia. Y también, por supuesto, los avistamientos de seres entre comillas simiescos pero con comportamiento inteligente, que estarían detrás, por ejemplo, del Sasquatch, del Yeti, del Pie Grande, de los Almas también, y tantos otros, aunque también sobre estos existe incluso una hipótesis que estaría relacionada a nuestros amigos los extraterrestres, ¿no? Pero estos ya son otros temas. Lo cierto es que podría haberse dado que alguna rama de los homínidos haya alcanzado un gran potencial, un gran avance tecnológico, y de igual manera en una de las tantas extinciones por las que ha pasado la Tierra. La de los dinosaurios no fue la única, hubo otra en el Triásico, hubo otra, por ejemplo, con la extinción de la megafauna al final de la Edad de Hielo, quién sabe, pero habrían desaparecido y los sobrevivientes estarían escondidos. Después de otra rama de los homínidos habríamos surgido nosotros, los humanos actuales, los Homo sapiens. Y cuando menciona a los terópodos, es esta teoría de la evolución de algunas especies, quizá del troodón, que es uno de los favoritos cuando se especula al respecto, o algunos de los dinosaurios más gráciles, no tan grandes en tamaño, pero que tenían una considerable capacidad cerebral. Los que eran más parecidos quizá a las aves, ¿no? Que no era que directamente entroncaran en la evolución con las aves, como si algunos otros, como puede ser quizá Microraptor, Abimimus y otros, sino que esta rama habría dado origen a, vamos a decirlo así, dinosaurios pequeños, gráciles, pero inteligentes, y que habrían incluso llegado a formar algún tipo de civilización, pero de todas maneras habrían sido desarticulados, destruidos con la caída del meteorito, o mejor dicho, del asteroide que formó el cráter Chicxulub en la actual península de Yucatán. Los descendientes habrían quedado, digamos, en muy poco número, escondidos desde el momento en el que pues estaban ya los efectos de la caída de este asteroide, y habrían permanecido así, escasos en número, manteniendo quizá algunos elementos de la tecnología que han tenido pues 65 millones de años para mejorar, y bueno, habrían permanecido ya sea ocultos en ciudades protegidas justamente por el trauma de que te caiga algo del cielo, y algunos se habrían mezclado con algún tipo, vamos a decir así, de disfraz, quién sabe, mimético con los seres humanos, y estarían detrás de ciertos avistamientos de seres con ciertos rasgos de reptil por algunos, por ejemplo, testigos o supuestos testigos de encuentros con tripulantes de naves, ¿no? De lo que comúnmente llamamos ovni, ¿no? Aunque ovni es objeto volador no identificado, no me cansaré de decirlo, no quiere decir que es una nave extraterrestre o una nave de un tipo que no sea humano, pero bueno, está en el hablar popular equiparar ovni con nave no humana. Entonces habría sido esto, y también estaría detrás de los muchos mitos y leyendas que hablan de dioses reptiles o que hablan de este ancestral miedo hacia los reptiles que tienen los seres humanos, etcétera, etcétera. Una tercera posibilidad nos habla de antiguos criptoterrestres, extraterrestres o viajeros en el tiempo. O sea, esta posibilidad lo que engloba es que sí habrían llegado seres de otros mundos a la Tierra, pero en tiempo pasado, y que habrían optado, quizá nuestra civilización les pareció muy interesante y para mejor observarla, se habrían refugiado en algunos puntos para no interferir con la evolución de nuestra especie, y desde ahí de cuando en cuando saldrían, nos observarían, se mezclarían con nosotros, y una que otra vez también, por supuesto, realizarían alguna abducción. Se menciona que también existe la posibilidad de que existan
seres de esta procedencia extraterrestre, pero provenientes del futuro, o seres humanos del futuro que hayan llegado a la Tierra y se hayan ocultado en, por ejemplo, la Luna o en otros lugares para observarnos mejor. Al mencionar la Luna nos viene a la mente esto de los fenómenos transitorios lunares, ¿no? Estas hasta ahora sin explicación convincente, luces, ráfagas, objetos que se mueven, explosiones y demás que han sido observados en nuestro satélite natural y que, como digo, esto ha sido incluso desde hace siglos y no han tenido explicación convincente. La cuarta teoría es la de los criptoterrestres mágicos, que estaría entroncada con los famosos seres feéricos o espíritus de la naturaleza. Y en lo que hace referencia es que existan, como parte de la evolución de nuestro planeta, seres no humanos, quizá no biológicos tal como conceptuamos la biología terrestre, de una, digamos que más etéreos, ¿no? Casi espirituales, que tienen, pues, por eso características que más que tecnológicas o físicas parecen mágicas y que estarían detrás de las figuras típicas de los cuentos y las leyendas como los elfos, las hadas, los gnomos, los jinn o genios y otros. Entonces, es bonito ver cómo científicos actuales, al menos desde el punto de vista de la especulación y curándose en salud, poniendo la notita de que no creen que esto sea cierto y todo, pero es especulación creativa científica, por lo menos ya lo estén sacando a la palestra y que podamos también sentirnos respaldados los que nos interesan estos temas, ya sea investigándolo o difundiéndolo, divulgándolo, en cuanto a que sí hay voces en la comunidad científica que se plantean esto al menos como una posibilidad. Así es, amigos, hemos llegado al final de Misterios al Anochecer en Radio Arequipa Internacional, la www.radioarequipa.com, Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, Imperial 299.5 en Lima Sur, Edenex. Es la radio del misterio y Misterio Infinito Perú. En YouTube, Dios mediante, nos estamos encontrando. Si están en Estación Lamas o en Imperial 2 dentro de 7 días. Si están en Radio Arequipa Internacional, pues de lunes a viernes, minutos después de las 10. En Misterio Infinito Perú siempre. Síganme ahí en Misterio Infinito Perú en YouTube, totalmente gratuito. Y en Edenex.es, la radio del misterio, estamos como parte de la programación habitual. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga, no se olviden de soñar y que el misterio nunca nos falte. Chao.